Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, escuchas de este podcast? Muy bienvenidos sean todos ustedes a este podcast nuevamente de Escritor Internacional. Les doy la bienvenida, les recuerdo que este espacio de podcast es un espacio, para los que no nos habían escuchado antes, es un espacio en donde platicamos después de la clase algunos de estos temas que se van quedando ahí en el tintero y que no podemos platicar en clase o que no podemos platicar en algún video, sobre todo por el espacio de tiempo, ¿no? Entonces, en este espacio nos ampliamos un poco más, nos quedamos después de la clase, nos tomamos un cafecito nos aflojamos la corbata, ¿no? Decíamos, y ya un poco más tranquilo y con otro lenguaje, platicamos acerca de algunos de los temas que a ustedes les interese con respecto a la cuestión internacional, a la geopolítica, a la historia, a la filosofía, al arte. Platicamos en este espacio ya un poco más tranquilos de estos temas que les interesan a todos ustedes o que están sucediendo en la actualidad, ¿no? Entonces, en este podcast, que ya tenía un rato que no aparecimos por acá, en este podcast estamos platicando evidentemente de todo esto que ha estado sucediendo en Argentina con la elección del presidente Milei, que originalmente pues, no parecía que fuera real, que fuera a ser ganador de las elecciones. Sobre todo porque traía un discurso muy violento, ¿no? Sí lo llegaron a ver seguramente en la campaña presidencial o antes de que se hiciera presidente, cómo decía que iba a haber recortes así y sacaba una motosierra y decía que los iban a correr y que había que correr a todos los corruptos y patearlos por el culo, ¿no? Entonces uno decía, ay, este discurso está loco, este cuate. Incluso había muchos, bueno, yo llegué a ver varios videos de gente de gente ya mayor que se subía al metro de Argentina y hablaba enfrente de los pasajeros y les decía que ellos recordaban la época de la dictadura y de cómo gobiernos de ese tipo habían finalmente sometido a la población y habían estado pues eso, ¿no? Perjudicando a la gente y etcétera, teniendo esa mano dura del gobierno de la dictadura. Y como, pues como saben, ¿no? Habían escuchado de los muertos y de los desaparecidos de las épocas de la dictadura, ¿no? Entonces, no se esperaba, yo en lo personal lo veía un poco incrédulo y de pronto pues ya es presidente. Entonces, pues salen todas las preguntas, ¿no? Con respecto a esto. Y bueno, aquí en Escritor Internacional retomamos precisamente el tema de Argentina porque lo vemos en uno de los capítulos de regionales de Escritor Internacional, hablamos acerca del peronismo. Entonces me estaban preguntando de la economía, del peronismo, y hay varios conceptos que traemos como en la mente, un poco perdidos en la mente, o sea, como mucha información de varias etapas, ¿no? Confundimos un poco a lo mejor la época de Eva Perón con el peronismo, y luego vemos también a una figura femenina como la de Cristina Kirchner, y el kirchnerismo. Entonces como que hay un paralelismo ahí medio raro, que los que vemos desde afuera Argentina, pues tenemos que por lo menos sentarnos un momento para saber quién es quién, como siempre decimos, ¿no? Entonces, bueno, este podcast así muy tranquilo, muy relax, desde la comodidad de Escritor Internacional, vamos a platicar acerca de lo que sucede en Argentina con respecto a las elecciones del presidente, en el contexto del neoliberalismo, que también vamos a explicar un poco, y de, bueno, todos los temas geopolíticos que tienen que ver con esto, ¿no? Para poder entender qué es lo que pasa en Argentina. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, vamos a ver. Profe, me decía, ¿no? Profe, explíquenos qué pasa en Argentina, ¿no? Y de pronto, pues como es el tema de moda, todo el mundo se reúne ahí alrededor del escritorio del profesor. Y ahora sí ponen atención, ¿no? Entonces yo les digo, ay, ahora sí ponen atención, les estoy explicando ahorita los sistemas económicos
y todo el mundo está disperso y ya cuando empezamos a hablar del chisme, ¿no? Les encanta el chisme. Entonces aquí al nivel chisme internacional, pues vamos a explicar rápido qué es lo que pasa. Porque, pues sí, me están preguntando, entonces tienen diferentes conceptos de lo que pasa en Argentina, ¿no? Como les decía en algún momento, ¿qué sabes de Argentina? Entonces empiezan los chispazos, ¿no? El primer chispazo es acerca del fútbol, ¿no? A todos les encanta el fútbol, de Lionel Messi, o sea, lo que van sabiendo acerca de los argentinos, ¿no? Y ya cuando uno va, pues adentrándose un poco más en los aspectos un poco más trascendentales de la política, de la economía, pues ya va viendo el espacio, ¿no? Como decíamos, el marco material, ¿no? O sea, la realidad que están viviendo los argentinos, de dónde viene y que esa realidad, pues de ahí parte mucho del sentido de individualidad, ¿no? De identidad de cada uno de los nacionales de cada país del mundo. Y pues en el caso de Argentina, pues han convivido con dictaduras militares y han convivido con crisis económicas desde hace una buena cantidad de años, ¿no? De décadas. Entonces está en el imaginario colectivo y es parte de la identidad de los argentinos de cierta edad, ¿no? De mediana edad diríamos, que tienen elementos muy, muy arraigados, ¿no? Con respecto a lo que ha vivido su país. Y entonces, pues para entender ahorita esta cuestión, ¿no? de Javier Milei que ganó, que como decíamos ahorita en la introducción, no pensábamos que fuera a ganar porque realmente pues no era un personaje que estuviera activo políticamente. Él apareció apenas hace año y medio, o sea, se hizo popular cuando salió a algunas elecciones y pues era muy radical, ¿no? Entonces, aunado también está otro que sabemos de Argentina, ¿no? Que hablamos acerca de la izquierda, ¿no? Hace apenas unos años, bueno, apenas al principio del gobierno actual de Alberto Fernández, que es un gobierno de izquierda, se hablaba, ¿no? de una tendencia en toda América Latina de movimientos de izquierda que iban ganando las presidencias y que iban enfrentando a los movimientos de derecha o los gobiernos de derecha que estaban más bien siempre buscando favorecer políticas neoliberales, ¿no? Entonces, bueno, como este podcast, pues ya como saben, es fácil platicar aquí entre nos. Vamos a hablar desde el principio, como si no supiéramos absolutamente nada, ¿no? Ya lo dijimos en algunos podcasts, como si estuviéramos explicando la historia para odontólogos, ¿no? Con todo respeto a los odontólogos, pero pues luego un odontólogo no tiene idea de historia, ¿no? Entonces no saben nada del principio. Le digo, oye, ¿has escuchado de Kirchner? No. ¿Has escuchado del peronismo? No. ¿Has escuchado de qué has escuchado, no? Entonces, desde el principio vamos rápidamente a tratar de explicar esto de la manera más rápida. Siempre digo de la manera más rápida, o siempre digo vamos a hacerlo rápido y termino haciendo unos grandes audios, unos grandes videos, ¿no? Pero es que, pues ahí está la cantidad de información que hay que sintetizar y que tratamos o sea, todos los elementos sobresalen, ¿no? Sobre todo cuando utilizamos nosotros nuestras herramientas de escritura internacional, la línea de tiempo y los cuadros nacionales, saltan tantas cosas que explican el pasado y que van tan de la mano que es muy importante mencionarlas, ¿no? Entonces, pues nos recorrimos hasta atrás, estamos ahí utilizando precisamente estas herramientas de la memoria. Y entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Que a partir de 1945, de hecho, los estudios regionales que tenemos nosotros en escritura internacional son a partir de esa fecha, porque en cada región pues hay una dinámica muy distinta, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y en el comienzo de la Guerra Fría, como ustedes saben, pues hay dos bandos principales en el mundo de países que se alían con unos o con otros, que son o los socialistas o los capitalistas. Entonces nosotros en América, la mayoría de países en América, en México, en Colombia, en Brasil, ¿no? Siempre estuvimos del lado del capitalismo, ¿no? Siempre a favor de esta política, que es una política económica y que incluye pues políticas también en el ámbito gubernamental, ¿no? Entonces, esta política de utilizar el sistema capitalista se utiliza en la mitad del mundo y en la otra mitad, pues el socialismo, ¿no?
En Estados Unidos es quien encabeza este movimiento internacional de los liberales, ¿no? De los gobiernos liberales, de los gobiernos democráticos que buscan establecerse en el mundo, de los gobiernos capitalistas, y del lado de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, alias Rusia, ¿no? En esa época, en 1945, pues ellos encabezan estos movimientos políticos a favor del socialismo. Y esa es la Guerra Fría, ¿no? Se enfrentan desde el 45 en adelante. Y bueno, ahí hay, como decíamos, ¿no? Una primera división mundial. Si le hacemos un zoom, ¿no? En este marco histórico, en esta época, le hacemos un zoom a Argentina para ver qué es lo que estaba pasando, cómo estaba Argentina a partir de esta época, para rastrear, ¿no? Este origen económico. Vemos que en Argentina, en la Segunda Guerra Mundial, Argentina le fue muy bien. O sea, le fue muy bien porque en la Segunda Guerra Mundial todas las cosas que dejaron de producir los europeos, Argentina lo produjo, ¿no? Tanto mano de obra, o sea, tanto productos manufacturados como autos, como diferentes electrodomésticos y algunos otros productos que antes se hacían en Europa, ahora se hicieron en Argentina para exportarlos a Europa. Y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, pues a Argentina le fue muy bien porque estuvo exportando todos estos productos, ¿no? Entonces hubo un momento de auge económico para los argentinos en ese momento de la Segunda Guerra Mundial que benefició pues a toda la población. O sea, fue su época de oro, ¿no? Como le pasó a muchos países de América Latina también, que pues en la Segunda Guerra Mundial estuvieron produciendo y enviando materia prima, ¿no? A los aliados en la guerra. Entonces, económicamente pues les fue bien a muchos países, en este caso Argentina pues le fue excelente, le permitió a Argentina entrar en la modernidad, le permitió muchas cosas, ¿no? Entonces a finales de la guerra, ¿no? A principios ya o sea, de la mitad del siglo, 1950, 1945 decíamos, en Argentina hay un gobierno de tendencia de izquierda, ¿no? Después decimos al principio que Argentina fue pasando de gobiernos militares a gobiernos democráticos y luego otra vez y así. Y es parte de la historia de la Argentina, ¿no? Acuérdense que también a principios del siglo pasado y del siglo XIX también, del antepasado, pues en América Latina hubo muchos gobiernos militares que a fuerza, ¿no? A fuerza impusieron gobiernos que favorecieran o sea, que fueran gobiernos liberales, ¿no? Liberales y capitalistas que favorecieran a los intereses de Estados Unidos, ¿no? No por nada habrán seguramente escuchado este concepto del patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Que es toda América y que, bueno, y México, ¿no? Específicamente, pero digamos que el patio trasero es proteger toda esta área, todo este continente bajo la influencia de Estados Unidos, de cualquier otra potencia, ¿no? Entiéndase, pues la URSS en este momento, o cualquier otro que quisiera imponer ahí su influencia, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? En este marco de la Guerra Fría, Argentina va muy bien económicamente, es un momento de prosperidad. Tienen un gobierno, como decíamos, de izquierda, que es encabezado por un personaje también muy importante, que es Perón. Perón desarrolló se desarrolló este concepto del peronismo. Juan Domingo Perón fue este presidente en Argentina que, para ponerlo así en términos muy rápidos, después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial y después de un gobierno militar, bueno, se logra imponer Juan Domingo Perón en el gobierno. Toda esta historia del peronismo la vemos, por cierto, en uno de los capítulos para entender lo que pasa en el mundo. Por ahí vamos a subir el mini video en uno de estos días. Pero ahí está, ¿no? Toda la historia del peronismo, cómo fue, pues, Juan Domingo Perón colándose para poder tener cada vez más apoyo de la población, apoyo de los trabajadores, ¿no? Apoyo de los sindicatos. Él representaba todos estos movimientos obreros y sindicales, y por eso tuvo mucho poder. Y finalmente ganó la presidencia, lo metieron a la cárcel en algún momento,
estuvo contendiendo contra un candidato que estaba apoyado por Estados Unidos y que estaba apoyando el movimiento capitalista, el movimiento neoliberal, que implicaba una política neoliberal es cuando hay libre mercado, ¿no? Y cuando hay libre mercado, pues los precios se regulan solos. Y entonces lo que se pretende ahí es que todo se regule por medio del libre mercado, ¿no? Incluso las empresas de los estados o las empresas de los países se busca que se privaticen, ¿no? Y las compren, pues obviamente con capital privado. Y entonces ahí pues ese capital privado se regule por esa oferta y demanda, ¿no? Entonces minimizan el poder del Estado en favor de las empresas transnacionales. Y todos estos intereses estaban del lado de un partido político que se llamaba el Partido de la Unión Democrática. Y del otro lado pues estaba el partido peronista, ¿no? Que por eso decía, el peronismo de Juan Domingo Perón después se volvió un concepto que hasta la fecha se escucha, ¿no? Y es precisamente este concepto que engloba estos movimientos populares, ¿no? Del sector trabajador, que buscan desarrollar pues las condiciones de los trabajadores, ¿no? Las mejoras de los trabajadores, y que tienen también en algunos casos un coqueteo muy importante con los socialistas, o sea, con el movimiento socialista, que acuérdense que es enemigo, ¿no? En esta época de posguerra mundial, pues es enemigo de Estados Unidos, ¿no? Los socialistas son los malos del cuento, según los gringos, ¿no? Acuérdense también que ya hemos platicado que en esa época incluso los medios de comunicación nos vendían esta idea, ¿no? Como de alguna manera también nos influenciaban pensando que los rusos eran los malos. Y entonces en las películas de Hollywood, pues los rusos son los maquiavélicos, ¿no? Los malvados, los malandrines que hacen todo mal. Y bueno, ahí había una influencia muy importante, ¿no? En esa época. Entonces, pues esto obviamente no le va a gustar a los sectores de derecha de América, Estados Unidos, pero Juan Domingo Perón se impone como presidente y se mantiene ahí un muy buen rato, ¿no? Administrando esta prosperidad económica, ¿no? Este desarrollo industrial que se estaba dando después de la Segunda Guerra Mundial en Argentina, y que pues estaba, digamos, de alguna manera distribuyendo, como decíamos, ¿no? El poder y la economía en manos de los trabajadores, ¿no? Ya los críticos dicen que era un gobierno populista, ¿no? Populista se refiere a que, pues, con el objetivo de ser popular, pues les da directamente apoyos a la población, ¿no? O sea, les ofrece, por ejemplo, dinero, ¿no? Becas así directamente, o apoyos de pensión a los viejitos que van y cobran directamente su dinero en efectivo, ¿no? En lugar de otras políticas que puede ser que tengan que ver con que ese dinero, en lugar de dárselos a la gente, pues lo invierten en un sector o en hacer algunos desarrollos, ¿no? Para que les puedan favorecer en hacer una universidad, ¿no? Una universidad para gente de edad mayor. En lugar de hacer eso, mejor le dan el dinero directamente a la gente. Entonces esto vuelve muy popular a los gobiernos, ¿no? Pues ¿quién dicen el dicho, ¿quién les dan pan que lloren? ¿No? Entonces, si le están dando dinero, pues ya, ustedes votan, ¿no? Es mucho más fácil que ustedes voten por el candidato, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha crítica al respecto, pero a lo que se refiere este concepto es a todo esto, ¿no? Al lado izquierda de la política, al lado de la gente, de los trabajadores, en contra de los grandes capitales inversionistas, ¿no? Empresas multinacionales o transnacionales, de grandes capitales que luego muchas veces tienen, cuando los gobiernos son con este sentido, o en este sentido, pues favorecen mucho, ¿no? A las políticas y les cobran menos impuestos, les permiten tener sus propias reglamentaciones de trabajo, ¿no? Entonces pueden explotar a los trabajadores pues un poco mejor, ¿no? Etcétera, ¿no? Cosas que les benefician. Entonces, en este caso, o sea, que les benefician directamente a los empresarios. Entonces, en este caso, Juan Domingo Perón y el concepto del peronismo, pues es toda esta parte de la izquierda, ¿no? Y estuvo presente en Argentina al mismo tiempo en el que, como decimos, después de la Segunda Guerra Mundial, había una prosperidad económica importante y entonces se vinculó, ¿no? La administración, como decíamos, de esta prosperidad económica y de esta abundancia, se relacionó con el tipo de gobierno
que se estaba dando pues en esta época de Juan Domingo Perón, ¿no? Creó un plan muy importante, aquí lo estamos viendo, ¿no? El plan quinquenal, que es el plan que, o sea, uno de los planes de las reformas políticas de Perón, muy importantes, porque buscaba crear pleno empleo, ¿no? Que todo el mundo tuviera empleo. Y entonces empezó a desarrollar un montón de construcción, de desarrollo de carreteras y de obra pública. Y entonces empleó a muchísimas personas, ¿no? Cuando había cuando había pues, falta de empleo, pues ahí Perón logró, con estas políticas de izquierda, favorecer muchísimo a la política económica del país internamente, ¿no? Y estuvo funcionando mucho tiempo, como decíamos, estamos hablando de la época de los 40, de los 50. Ahí es donde decíamos también que luego se puede confundir un poco la imagen también de Eva Duarte, ¿no? Eva Duarte, que era su pareja y que como primera dama pues también impulsó muchas de las reformas políticas en Argentina, fue la responsable de que en Argentina tuvieran por primera vez en la vida el voto femenino, y esto pues la hizo muy popular y bueno, evidentemente es una persona muy querida en Argentina. Seguramente habrán escuchado acerca de Eva Perón. Perdón, estaba tomando agua y como el podcast es abierto, pues por eso les digo, ¿no? Entonces, sí, ahí está una obra de teatro, ¿no? Evita, y bueno, han hecho muchas cosas con respecto a esta mujer, que fue muy importante. Entonces, ahí está la historia, ¿no? Esta es parte de la relación, como decíamos, parte de la economía, ¿no? Entonces, al final de estos periodos, de este periodo de prosperidad, pues no todo es prosperidad ni miel sobre hojuelas, ¿no? Porque estamos, como les digo, buscando el origen de esta crisis económica en Argentina. Y entonces, bueno, el origen de esta en particular viene más adelante, ¿no? Viene en los 90, pero dijimos, bueno, pues vamos a platicar al respecto de todo esto. Porque decíamos, ¿no? Esta pareja pues, es icónica en Argentina, ¿no? Evita y Perón, pues hacen una mancuerna que históricamente pues los representa, ¿no? A nivel identidad, política, social, etcétera. Obviamente hay quien está de acuerdo, ¿no? Y quien está del otro lado. Pero pues explicamos un poco el lado, digamos, sentimental de cómo es que pues estos personajes se acercaron al pueblo, ¿no? En ese momento de la vida. Y bueno, no duró toda la vida, como decíamos, ¿no? No duró toda la vida esta época de oro. Y empezó a haber crisis económica, empezó a haber inflación por la caída de las exportaciones, ¿no? Poco a poco los países europeos pues fueron empezando otra vez a autodesarrollarse, ¿no? Acuérdense que pidieron un gran préstamo después de la guerra para poder reconstruir sus fábricas y también sus recursos. Y entonces Europa poco a poco pues también se fue levantando y esto fue reduciendo poco a poco también, ya en la década de los 50 fue reduciendo la cantidad de exportaciones que tenían, que pues, Argentina estaba ya acostumbrada a mantener. Entonces ya empezó a haber ahí una crisis económica que bueno, no era evidentemente tan importante como la que es actualmente. Y veíamos también cómo se van pues trastocando estos elementos con la política, ¿no? En 1952, por ejemplo, muere Perón, después de que había ganado ya unas segundas elecciones, muere Perón y desde ahí hay un momento de inestabilidad política, aunado a una decadencia económica, como estábamos platicando. Y entonces, pues empieza a perder popularidad en este momento, pues esa política de izquierda, y se comete un golpe de Estado. En 1955, también esto es icónico y es básico para la identidad de los argentinos, el golpe de Estado que derroca, fueron una serie de golpes de Estado, ¿no? Trataron de tirarlo 3 veces, y finalmente sí lo tumbaron, ¿no? En el tercero ya fue en septiembre de 1955, ya fue el derrocamiento y el exilio, porque finalmente no mataron a Perón, pero sí se fue exiliado. Pero yo había dicho que había muerto Perón en el 52 ahorita,
pero fue más bien Eva Duarte, fue un lapsus porque no alcanzaba a recordar en ese momento. Eva Duarte fue quien murió y por eso quedó ahí como un estandarte pues como una figura, ¿no? Icónica. Ella muere de cáncer después de haber sido, como decíamos, tan famosa. Y entonces ella es la que muere en 1952. Y a partir de ahí, como decíamos, aunado a esta política económica de inflación y de déficit, precisamente por la falta de exportaciones, Juan Domingo Perón empieza a perder popularidad. Y entonces, ahora sí, ¿no? Venimos otra vez en 1955 cuando lo derrocan. Por eso decía que no lo mataron a él, él no murió. Él logró salir exiliado, porque de hecho vamos a ver que más adelante retoma el poder, ¿no? Pero se atraviesa, como decíamos ahorita en un principio, un periodo muy importante en la vida de los argentinos, que es la época de la dictadura militar, ¿no? En este momento entra un primer dictador militar, Pedro Eugenio Aramburu, y este militar, pues como saben, la mayoría de los militares mantiene una férrea política de represión, pues para mantener el orden, ¿no? Y pues, a pesar de que había muchos grupos de sindicatos y que la mayoría de la gente del pueblo pues apoyaba a Perón, finalmente se impuso el poder de las armas y este golpe de Estado sucedió, ¿no? En 1955 se establece el gobierno militar. Y en este gobierno militar, a partir de este gobierno militar, la política económica va a ir virando de forma muy importante hacia el lado capitalista, ¿no? Hacia el lado del desarrollo del capital. Por ejemplo, en este mismo año, bueno, al año siguiente, en el 56, Argentina va a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para ir paliando esta escasez de recursos que venía por la falta de exportaciones, ¿no? Entonces, esta política pues se permitió de forma muy fácil porque era una política capitalista, ¿no? Pedirle dinero a un banco y con eso pues ir resolviendo los problemas, ¿no? Pero ya el aspecto militar ya se había establecido en Argentina, ya la represión de inmediato se había establecido en Argentina. Ya había pues muchos detenidos, ¿no? Y ya había gente de la oposición y de los socialistas que también pues estaban en la mira del gobierno militar argentino, ¿no? Y entonces hay una curiosidad ya, por ejemplo, en 1960, ya en los 60s, ¿se acuerdan de toda la onda hippie, de toda la onda que sucedía en Estados Unidos, de amor y paz y etcétera, ¿no? En contra de la guerra de Vietnam, del amor libre, etcétera, todo lo que tiene que ver con los movimientos juveniles de la época. En Argentina, por ejemplo, el movimiento musical del rock and roll era un movimiento de protesta, ¿no? Por eso luego se hace un análisis ahí con respecto a esta parte cultural, porque en otros países, por ejemplo en México, el rock llegó siendo como un espectáculo y pues había muchos grupos que ya tomaban ciertas imágenes, ¿no? Ciertas modas, hasta ciertos personajes en algunos casos para pues tener el grupo musical y etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de Argentina, se utilizaba la música de rock que era prohibida, ¿no? En esa época, los jóvenes de la época pues no podían escuchar. Y entonces esa música se volvió música de protesta, ¿no? Las letras de las canciones hablaban acerca de las injusticias de la dictadura militar. Y entonces, por eso es que se tiene en una gran estima la música de rock argentina en esa época, porque realmente le canta al dolor, ¿no? de la represión, al dolor de no poder hablar, ¿no? Del silencio y muchas cuestiones que ya se volvieron evidentemente poéticas, ¿no? Expresiones poéticas por este lado de la música y de las expresiones culturales que eran muy underground, ¿no? Acuérdense también de la existencia del punk en Reino Unido, cómo estos movimientos de protesta pues se vinculan de alguna manera y se tenían que mantener realmente en el underground. O sea, realmente no tenía nadie que saber que se hacía una tocada en algún lugar porque pues la policía llegaba y había redadas y se los llevaba, ¿no?
Y estas dictaduras, bueno, se repitieron así la represión con respecto a los jóvenes en mayor o en menor medida en muchos lugares del mundo, ¿no? Porque también me podrían decir, en México sucedieron cosas semejantes. Pues sí, semejantes, pero, y además en un periodo de tiempo mucho más corto, ¿no? En esa época de los 60 de Echeverría y cuando había mucho más control. Bueno, sí, hablaremos de eso en otro tema, en otro momento. Pero, pero en Argentina pues era una represión brutal, ¿no? O sea, sí era de meterlos a la cárcel, de cacharlos y meterlos a la cárcel. Y ahí, pues, si les iba bien, pues los torturaban un poquito y luego los dejaban ir. Algunos ocho que los metían en la cárcel, otros que los desaparecían, ¿no? Dependiendo del grado. Entonces, todos estos movimientos de represión, pues fueron gestándose en esta época, ¿no? Había incluso o sea, la dictadura en contra de todo el pueblo, ¿no? Había un grupo que se llamaba Los Montoneros, que eran los grupos que apoyaban directamente al movimiento peronista, ¿no? Era la guerrilla peronista, con Perón en el exilio, pero que luchaban por volver a restablecer el gobierno, ¿no? Que se había quedado la dictadura militar y que estaba manteniendo la dictadura militar. Y entonces pasaron varios años en este sentido, con una política económica, como decíamos, liberal, ¿no? Que poco a poco, vean aquí lo que sucede, ¿no? Con el tiempo, al establecer las políticas neoliberales en Argentina, por ejemplo, en este caso, es la diferencia entre políticas económicas y políticas, ¿no? Políticas estatales, finalmente, ¿no? Que van cambiando con respecto a lo que van modificando a la gente, ¿no? Entonces, o sea, me refiero aquí a que poco a poco las políticas neoliberales, las políticas capitalistas, van beneficiando poco a poco mucho más a las grandes empresas, como decía ahorita, ¿no? A los grandes capitales, los apoyan para que vengan a invertir al país, los apoyan y les cobran un poco menos de impuestos, se hacen de la vista gorda para ciertos requerimientos, no sé, por ejemplo, para las contrataciones de la gente, no piden tantos requisitos, o sea, permiten que las empresas puedan establecer ciertas políticas, ¿no? O directamente, en la medida del poder de los políticos en el país, cambian directamente las políticas económicas para que favorezcan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina fue perdiendo el poder con el paso del tiempo, el poder que tenían los trabajadores y los sindicatos. Poco a poco les fueron dando, como decía, ¿no? Favoritismos políticos a los grandes empresarios y fueron disminuyendo el poder de los sindicatos, de los trabajadores, ¿no? Que poco a poco pues, se fueron viendo desocupados, ¿no? O sea, los sindicatos sin tanto poder de pronto se fueron permitiendo ciertos despidos, o sea, todas estas políticas para favorecer a los grandes capitales, ¿no? Acuérdense que parte del neoliberalismo, de la política neoliberal, tiene que ver con que supuestamente bajo esta política, si se hacen muy ricos los dueños de las empresas multimillonarias, como derrama económica, pues les va a beneficiar a los trabajadores que también se van a volver ricos porque pues les van a aumentar el sueldo o van a tener mejores participaciones, ¿no? Entonces, si le va bien a la empresa, le va bien a todos. Esa es la política neoliberal. Entonces, primero que todo, pues le va bien a la empresa, ¿no? La empresa se vuelve millonaria, pero pues ya muchas veces, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, en la mayoría de los casos, pues los trabajadores nunca ven esos beneficios en carne propia, ¿no? O sea, se queda ahí en el beneficio de la empresa. Y luego ya les va llegando ahí alguna cuestión que les va favoreciendo, pero realmente no es equitativo, ¿no? Entonces, es parte de la política neoliberal. Y en este caso, pues con el paso del tiempo de las dictaduras militares se fue estableciendo estas políticas, ¿no? Ya cuando se acaba este primer periodo de las dictaduras, ¿no? Porque como decíamos, pues van varias veces o sea, regresa Perón, vuelve del exilio en el 1972, regresa a la democracia, ¿no? Digamos, pero ya hay una tendencia, ¿no? Que ya se han privatizado varias cosas y aunque regresó la democracia, digamos, a Argentina, pues ahí está Perón tratando de volver a reestructurar, ¿no? esta política económica en favor de los trabajadores. Acuérdense que
pues las políticas que puedan favorecer no son tampoco tan rápidas, ¿no? No son inmediatas. Entonces, regresa Perón y además gana una tercera contienda electoral y es presidente, pero va a morir poco tiempo después, ¿no? Perón muere en 1974 y vuelve otra vez un periodo de inestabilidad que pues va a ser otra vez propicio para que vuelva a cometerse otro golpe de Estado, ¿no? Y se comete otro golpe de Estado. Ya en 1976 comienza una de las dictaduras más férreas, ¿no? De las más duras, más crueles que hubo, o sea, de los periodos aquí en Argentina, encabezada por el general Jorge Rafael Videla. Este nombre pues es muy conocido porque este personaje entra al gobierno luego de un golpe de Estado, luego de apoyo por parte de Estados Unidos mediante el Plan Cóndor, ¿no? Ya platicaremos del Plan Cóndor en algún otro momento, este plan que servía a los intereses de Estados Unidos para que por medio de la CIA, por medio de los agentes secretos, pudieran beneficiar este tipo de movimientos, ¿no? de golpes de Estado que favorecieran la política económica neoliberal, que es lo que le conviene a Estados Unidos, ¿no? Y además que es lo que era contrario a los enemigos del socialismo. Entonces, pues era un plan por parte también de Estados Unidos del contexto. Por eso mencionábamos el contexto histórico al principio, ¿no? Para que se supiera que todo tenía que ver con esta guerra socialismo-capitalismo. Y entonces en esta pues dictadura militar de Videla del 76, pues incluso se va a prohibir cualquier elemento del peronismo, ¿no? Aquí se trata de borrar con toda esta política, con toda esta ideología de izquierda que trataba de reivindicar todos los beneficios del Estado a los trabajadores, ¿no? A partir de esta dictadura, Videla sí va a estar muy marcadamente decidido a mantener pues esta política neoliberal, ¿no? Que finalmente es la que le dio el patrocinio, ¿no? Para poder entrar en el gobierno. Dicho de forma muy general, ¿no? Muy general. Es muy interesante ver cómo en la historia particular en Argentina, cómo los argentinos aprenden esto, ¿no? En su escuela, cómo abordan el tema, ¿no? A partir de esta dictadura, seguramente habrán escuchado de las Madres de Mayo. De las Madres de Mayo es un grupo de mujeres que buscaban precisamente a los detenidos, a los que habían forzado en esta época y que habían estado pues detenidos, ¿no? Y asesinados por parte del gobierno, ¿no? Durante un tiempo estuvieron ahí tratando de buscar justicia, ¿no? Y todavía, porque pues el gobierno no reconoce completamente a todos los desaparecidos. Se habla de 30,000 desaparecidos en el periodo de Videla, que duró desde el 76, como decíamos, hasta el 81, ¿no? En ese periodo se desaparecieron 30,000 personas y se creó un estado de terror, ¿no? La gente temía y se hicieron muchas barbaridades, ¿no? O sea, había mujeres embarazadas que las detenían, los hijos los dieron en adopción, algunos otros hijos los llevaron al extranjero, ¿no? Luego ya no encontraban, no sabían quiénes eran quiénes. O o sea, por eso las madres buscaban a los nietos, ¿no? A los nietos de la dictadura, que eran todas estas personas pues que habían sido separadas de su familia en esta época. Entonces, ahí está esta dictadura que, pues, como decíamos, ¿no? Trae detrás el establecimiento de esta economía neoliberal y pues ahí viene, ¿no? Ahí viene tratando de hacerle frente a esta crisis económica que, como decíamos, pues se mantenía. O sea, en cuanto a términos económicos, pues Argentina, como decíamos, estaba tratando de privatizar y todos estos movimientos neoliberales pues prometían esta derrama económica y bueno, más bien a la fuerza que por medio del convencimiento se fue empujando a Argentina en esta economía, ¿no? Lo digo así porque, por ejemplo, en México, cuando llegó Carlos Salinas de Gortari, más o menos en la misma época, en el 88, por ahí, Salinas de Gortari también estableció el neoliberalismo, pero bueno, no era una dictadura como tal, ¿no? Digamos, aunque hubo elecciones fraudulentas, pero no había violencia de por medio, no violencia militar de por medio, o sea, fue una situación distinta.
pero con el mismo fin, ¿no? A establecer políticas neoliberales y privatizar las empresas nacionales, ¿no? O sea, las empresas de gas, las empresas petroleras, las empresas de luz, ¿no? Las empresas que son básicas para el funcionamiento de un estado se privatizan y entonces pues ya dependen de un gran capital, ¿no? que las maneje. Entonces ahí viene este sistema neoliberal manteniéndose a lo largo del tiempo, de la década de los 80s. En Argentina viene un presidente que se llamó Carlos Menem también en 1989. Menem pues, mantiene esta política. Hay un periodo de hiperinflación, o sea, cuando los productos empiezan a tener cada vez más, cuestan más los productos, entonces pues hay una inflación, ¿no? Y entonces una hiperinflación es que los alimentos llegan al doble y luego al doble del doble en muy poquito tiempo, ¿no? En cuestión de semanas ya el mismo producto cuesta el doble o el triple o el cuádruple, y entonces es una escalada en los precios que no se puede detener tan fácilmente, ¿no? Y esta parte de la crisis de la economía ya se está viendo en los principios de los 90, ¿no? Debido precisamente a esta tendencia, ¿no? de establecer estas políticas neoliberales, y ya además se tenía ya un primer préstamo del Fondo Monetario Internacional, que era el que también ya se tenía ahí muy, o sea, ya estaba la economía argentina de alguna manera comprometida, ¿no? Y entonces esto aunado a que las privatizaciones de los gobiernos, de las empresas, como decíamos, y las políticas, como decíamos, ¿no? Políticas económicas, fueron apoyando, fueron mejorando con respecto a las condiciones de las empresas y no a las condiciones de los trabajadores. Pues poco a poco los trabajadores empezaron a estar cada vez más desocupados, ¿no? O sea, sin empleo. Había políticas en las que ya no se tenía que tener la obligación de mantener los contratos laborales por más de un año, ¿no? Por cuestión de meses. Y entonces la empresa pues no tenía responsabilidad de mantener a los trabajadores. Y había mucha gente en desocupación, ¿no? Ya en el 94, a mediados de 1990, en el 1994, la desocupación, o sea, la gente que no tenía trabajo era del 18% de la población económicamente activa. Entonces estos ya son números muy importantes que están afectando a la población, ¿no? Directamente. Ya hay una pobreza importante y bueno, aquí se ve reflejada la desocupación, ¿no? La falta de que no hay empleos, ¿no? Para la gente. Entonces estamos hablando de que ya hay manifestaciones de desocupados en 1997, ya hay, pasa algo muy curioso, ¿no? El gobierno lo que ha tratado de hacer para poder paliar un poco estas crisis en esta época, a mediados de los 90s, etcétera, es que por ley establece ciertos límites a los precios de ciertas cosas, ¿no? A las empresas que compraron los productos. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, ¿no? Se pone un tope límite del precio de la gasolina. La gasolina es de un privado, de una empresa privada que compró la refinación y que, bueno, tiene el permiso para vender gasolina en Argentina. Entonces le dicen a esta empresa, bueno, ok, tú ya te voy a vender el consorcio, o sea, te voy a vender los derechos, tú puedes vender gasolina en Argentina para que los coches puedan pasar y a servirse de gasolina. Pero te va a poner un tope de venta, ¿no? Tú no puedes vender más de 20,000 pesos, por poner un ejemplo. No puedes vender más de 20,000 pesos argentinos el litro de gasolina, ¿no? Porque mi gente está muy amolada y pues no puede pagar más. Entonces la empresa dice, oye, pero pues ¿cómo crees? O sea, si no, no va a ser negocio para mí. Entonces, ¿para qué me das chance de venir a comprar el consorcio de la gasolina si no va a ser negocio para mí? Entonces el gobierno dice, para mantener esta política, dice, bueno, ok, no te preocupes. Te voy a dar un financiamiento, te voy a apoyar con una cantidad de dinero para que te compenses por este dinero que no te estoy permitiendo cobrarle a la gente del pueblo, ¿no? Y entonces de esta manera ya estos contratos de varias empresas, el gobierno les da dinero constantemente.
Y ustedes dicen, ah, bueno, ok, sí, pero ¿y de dónde saca dinero el gobierno? Pues no que tenía deuda, o sea, no que estaba en inflación. Y qué es lo que estaba pasando con el gobierno? El gobierno, para resolver el problema, tiene un banco central que depende pues del gobierno en turno. Y entonces ese banco central lo que hace es que empieza a imprimir más billetes, más dinero, para poderle pagar al sector privado estos financiamientos, ¿no? Entonces es o sea, se está imprimiendo dinero que realmente no existe. Porque acuérdense que el dinero tiene que tener un fundamento, o sea, cada billete tiene que tener el equivalente de su valor en oro, o sea, o en algún valor real, ¿no? Sostenible. Entonces el banco emite el billete porque pues ni modo que todos vayamos como en la antigüedad con nuestros 2 kilos de oro al mercado, ¿no? Y luego cómo lo vamos a hacer. Entonces por eso existe el dinero. Y en este caso, pues los billetes tienen que tener un respaldo, que bueno, en este caso respalda el gobierno de Argentina, que bueno, ya para la época, pues ya el gobierno de Argentina ya no representaba tanta solidez, ¿no? Con respecto a la economía. O sea, ya no tenía tanta credibilidad. Pero pues el banco es lo que hacía para ir paliando sus deudas, ¿no? Y entonces esta fue la forma en la que se fueron pues postergando un poco estos problemas económicos, porque finalmente pues era como ahogarse en un vaso con agua, ¿no? O sea, realmente no se está produciendo más en Argentina, o sea, no se está generando más valor, solo se está imprimiendo más dinero. Entonces, pues esto funcionó durante unos años, y en el año 2001 viene una crisis económica muy importante que de hecho afectó a muchos países de América Latina. En el 2001 hay una crisis importantísima de deuda pública argentina. Hay un colapso del sistema financiero precisamente por esto. No hay posibilidad de que, o sea, no hay dinero en las arcas del Banco de Argentina. Y entonces cae en crisis. Y entonces esta crisis lo que hace es que obliga al gobierno a pedir otro préstamo al Fondo Monetario Internacional para que pueda pues, sostentar un poco esta crisis, ¿no? O sea, pide otra vez dinero, el Fondo Monetario Internacional le presta dinero a cambio de, como ya sabemos, ¿no? Condiciones de pago muy estrictas que al final afectan a la población en sí, porque pues el gobierno, ¿cómo le hace para pagarle al Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional le dice, me vas a pagar tanto por ciento al año, ¿no? O sea, de cantidad al año o al mes. Y el gobierno dice, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Pues si no tengo dinero. Entonces el fondo le dice, ah, bueno, ok, entonces lo que vas a tener que hacer, yo te sugiero que lo que hagas es que le recortes la edad de pensión a los viejitos y que trabajen otros 5 años más, y con ese dinero que te ahorras, pues me lo puedes dar a mí. Entonces el gobierno dice, bueno, ok, el gobierno dice, está bien, ok, no, le hago así. Y entonces sale la gente, obviamente, cuando se dan cuenta de esto, pues la gente sale a protestar, ¿no? ¿Cómo que ya no me puedo retirar a los 66 y ahora a los 62 y ahora me tengo que retirar a los 65, ¿no? O sea, ¿dónde están esos 3 años? Devuélvemelos, ¿no? Y la gente protesta. Pero pues fue una de las condiciones de préstamo del Fondo Monetario Internacional. Entonces el gobierno en este año, en diciembre, casi al final del 2001, que les digo que fue esta crisis muy importante, establece esta política del corralito. No sé si se acuerdan también, eso sí lo habrán escuchado en las noticias, ¿no? Porque también salía la gente en esta oleada de cacerolazos, salía la gente, como digo, ¿no? Así en la calle, con las cacerolas pegándole, protestando por esta crisis y por este préstamo del Fondo Monetario y por estas condiciones que iban a tener que pagarse, ¿no? Y en contra de un gobierno, de unas políticas neoliberales. Y ahí ya se van juntando, ¿no? Varios factores que a lo largo de los años se fueron acumulando, ¿no? La crisis, el endeudamiento de Argentina, la subida de precios, ¿no? La inflación, que los productos van costando cada vez más y más y más, y a una velocidad que el sueldo de las personas no alcanza a igualar, ¿no? O sea, nunca se ponen al día con respecto a esto. Entonces, pues empieza una crisis importante. Incluso el año 2002 también fue muy característico porque Argentina llegó a un punto de default o default, ¿no? Que le dicen en economía. Un default es cuando un deudor pues no puede pagar su deuda y pues simplemente no la paga, ¿no? O sea, ya decía Benito Juárez, ¿no? Deuda no niego, pago no tengo.
cuando los franceses le cobraban, ¿no? Pues sí, ya sé que te debo dinero, pero no tengo lana, ¿cómo te pago, no? O sea, ahí ¿cómo te ayudo? O sea, no puedo más. Entonces, Argentina tenía esto fue una crisis importantísima, ¿no? También a nivel internacional. Obviamente atrajo, pues, la atención del mundo entero, ¿no? ¿Cómo es posible que un país no pueda pagar sus deudas? Porque, pues, originalmente, o sea, una de las teorías de varios economistas es que las deudas que se pidieron no se invirtieron en producir valor, ¿no? Sino que se utilizaron para pagar las deudas que ya se tenían que haber pagado desde antes. Entonces, fue una mala administración que realmente no previó que en el futuro se tuvieran que, pues, pagar las deudas de qué manera, ¿no? Es como cuando uno usa su tarjeta de crédito y está muy contento, ahí va a la tienda y dice, sí, me compro este suéter, sí, estos zapatos, sí, tarjetazo, ¿no? Y ya está muy feliz, ¿no? Pero cuando llega el día del corte, ahora sí uno le sufre porque dice, híjole, ¿de dónde voy a pagar? Y entonces se le ocurrió a Argentina, pues, pedirle a otra tarjeta de crédito un préstamo para pagar la primera tarjeta de crédito, ¿no? O sea, tapar un hoyo destapando otro, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, esto es más o menos lo que estaba viviendo Argentina en este momento, ¿no? A principios del año 2000, a principios del siglo, que es cuando en el año 2003 llegó al poder un señor que se llamó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que sí, claro que sí, es el esposo de Cristina Fernández de Kirchner. Pero este señor fue presidente, ¿no? En el 2003. Y él volvió a buscar la reforma de la política y de la economía con base en una política de izquierda, ¿no? De economía de la izquierda. Entonces buscaba, pues, o sea, su discurso era combatir a la corrupción, buscar la justicia y reformar las políticas neoliberales que ya para este momento, o sea, estamos hablando del 2003, habían empobrecido al 60% de la población. O sea, ya se hablaba de que el 60% de los argentinos en esta época era pobre. Estaba en el límite de la pobreza, ¿no? Entonces, buscaba movimiento, ¿no? También, no sé si les dije, no les dije, ¿verdad? Ahorita, pero es que estaba pensando, no me pueden contestar, pero estaba pensando que cuando le estaba haciendo del cacerolazo, se los iba a decir, o sea, de los movimientos de la gente en Argentina, eran también porque se implementó una política muy importante, muy famosa, que fue el corralito. Y eso también quería hablarles, porque pues eso sí también seguramente lo han escuchado en las noticias. O se ha hablado por ahí del corralito argentino. Y era esta política en el momento en el de la crisis, cuando pidieron el préstamo al Fondo Monetario Internacional, en el que le prohibieron a la gente sacar el dinero del banco, ¿no? Tú tienes 100,000 pesos en el banco de ahorro y el gobierno te dice, sí, ok, sí te reconozco que tienes este dinero, pero no lo puedes sacar. Porque si lo sacas, eso significa que todos los demás van a querer sacar su dinero, todos los demás cuentavientes van a querer sacar dinero del banco en este momento de crisis y va a representar la quiebra para los bancos argentinos. Entonces, establecieron unas condiciones muy limitadas para sacar el dinero de Argentina, de los bancos. O sea, les permitían sacar un muy poquitito dinero a la semana, ¿no? Dinero que no les alcanzaba ni para la canasta básica, ¿no? Entonces, esto también, por eso también protestaron mucho tiempo los argentinos. Y como decía, fue uno de los motivos para que la izquierda, o sea, los movimientos de gobierno, de política izquierda, volvieran a ganar, ¿no? En el 2003. Y entonces, pues, como decía, con Néstor Kirchner, y se vincula aquí un poco con los movimientos, también por eso les mencionaba acerca en América Latina, como en esta época había movimientos de izquierda, ¿no? Que estaban liderando América Latina con un discurso, como seguramente sabrán, este discurso antiimperialista, anti-yanqui. En este momento ya estaba en la presidencia Hugo Chávez en Venezuela, y era el líder, ¿no? El cabecilla de este movimiento de izquierda en América Latina, junto con Fidel Castro, que en esta época, Fidel Castro estaba todavía en esta época, no, justamente, bueno, en el 2003 todavía estaba, porque su hermano Raúl llegó a la presidencia en el 2006, cuando ya se retiró Fidel Castro. Entonces todavía estaba Fidel Castro como presidente en Cuba. Estaba también Daniel Ortega, Hugo Chávez, estaba este señor Rafael Correa, estaba Evo Morales,
estaba Michelle Bachelet, ¿no? O sea, había varios personajes en toda América Latina que representaban los movimientos de izquierda y, como decía, ¿no? Este movimiento del discurso antiimperialista, la creación de varias organizaciones internacionales a favor de vincular a las economías de estos países sin que tuviera que intervenir Estados Unidos, estaban en boga en esta época. Entonces, pues estos gobiernos representan la izquierda, ¿no? También en el imaginario colectivo, pues el nombre de Kirchner significa eso, ¿no? Para unos, como también, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Para unos también ese nombre pues implica corrupción, ¿no? O sea, les recuerda la corrupción o les recuerda cuestiones negativas que pues evidentemente también son parte, ¿no? Dentro de la vida de los países, ¿no? Del mundo. Entonces, pero bueno, lo cierto es que durante este periodo de tiempo, bueno, en el 2003 dijimos que llega Néstor Kirchner. Y luego en el 2007 llega su esposa a la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner es presidenta en el año 2007 y sigue manteniendo, como decíamos, esta política de izquierda que busca reivindicar, ¿no? Todas estas políticas económicas de derecha y empieza a nacionalizar muchas de las compañías que habían sido privatizadas, ¿no? Por ejemplo, a ella le toca, a Cristina, en el 2012 le toca nacionalizar la petrolera de YPF, ¿no? De Argentina, o sea, su petrolera, y vuelven a tener el control pues de estas empresas, vuelven a reinstitucionalizar varios sindicatos, ¿no? O sea, políticas de nacionalismo que van en contra de las políticas neoliberales, para tratar de refrenar esta crisis económica que ya está muy evidente en Argentina desde esta época, ¿no? Ya se sabe que tiene una crisis importante, que la mayoría son pobres, etcétera, y se trata de revirar pues con estas políticas de izquierda, ¿no? A partir de estos años. Luego ya en el 2015 llega Mauricio Macri, que es un presidente que, o sea, fue como un topecito, porque fue un retroceso bueno, no retroceso en el sentido de que esté mal o esté bien, ¿no? O sea, no vamos a hacer política con respecto a estas políticas, ¿no? O una referencia con respecto a estas políticas, pero fue un momento en el que se volvió otra vez a la política de derecha, neoliberal, y que, o sea, llegó otra vez este sujeto. La gente ya también estaba un poco harta de que, pues en todo el periodo de los Kirchner no se había logrado darle la vuelta a la crisis económica. Y Mauricio Macri es ganador, pero pues no le dio mucho tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Nada más tuvo un periodo de tiempo en el gobierno. Lo que sí le alcanzó fue a pedir otro préstamo en el Fondo Monetario Internacional. En el 2018 pidió un préstamo muy importante, 57 mil millones de dólares, que, bueno, después fue ampliado, pero que fue precisamente para volver a, digamos, a mantener las deudas y la estabilización económica dentro del país al momento, ¿no? O sea, otra vez no se invirtió para poder para poder pagar esta deuda, ¿no? La deuda se le fue, como decíamos, ¿no? A la gente del pueblo, que la va a pagar por décadas y por generaciones. Ahí está la deuda empeñada en el pueblo y mientras Argentina salía de sus problemas inmediatos, ¿no? Con esto, bueno, obviamente decíamos desde el principio que iba a ser muy rápido, ya tenemos un ratote aquí platicando y bueno, apenas vamos a llegar con este personaje, ¿no? El actual presidente, Alberto Fernández, que también es de un movimiento de izquierda, ¿no? En este momento pues todos otra vez le daban la esperanza a volver a revertir a la política de izquierda para salir, ¿no? De la crisis económica, y pues se le dio el voto de confianza a Fernández, que estaba totalmente vinculado con el gobierno de Cristina, ¿no? Cristina Kirchner era vicepresidenta y estuvo dentro del gabinete, o sea, es una extensión del gobierno, ¿no? Digámoslo así, de izquierda, y fue la oportunidad que se le dio nuevamente a los argentinos que le dieron a este gobierno, ¿no? Y bueno, con eso llegamos al presente, digamos, al presente inmediato, ¿no? Argentina tiene un gobierno de izquierda, pero los argentinos siguen sin resolver su crisis económica, siguen con problemas
de inflación, ¿no? Actualmente la inflación en Argentina está en un 140%, que quiere anual. O sea, quiere decir que en un año lo que quiera que compren va a costar 140% más dentro de un año. O sea, el kilo de huevo que hoy cuesta 30 pesos, el año que entra va a costar 70 pesos, ¿no? Entonces, en un año, y ustedes no van a ganar más, ¿no? Van a seguir ganando lo mismo. Entonces, esta inflación, no ha llegado a ser hiperinflación, pero esta inflación tan exorbitante y tan sostenida, pues tiene a la gente, a los argentinos, pues fastidiados, ¿no? De todo. Ahora nos dimos cuenta con las elecciones, ¿no? Porque están tan fastidiados de todo que muchos analistas políticos dicen que este voto a Mauricio Macri, perdón, a Javier Milei, este voto a Javier Milei fue un voto de castigo, ¿no? No es que realmente la gente estuviera de acuerdo con lo que él quería, pero pues sí un voto de castigo por haber fallado, ¿no? Los gobiernos de izquierda, en el sentido de haber resuelto la crisis económica. Entonces, bueno, en este presente, por eso les decía, ¿no? Vemos a Javier Milei, que no era una persona, es un economista. Vemos que no es una persona muy destacada en la carrera política, ¿no? O sea, que tiene años destacando. Realmente a partir de aquí empieza su campaña presidencial, que nadie le hacía caso, ¿no? En un principio, su primer meeting no juntó ni a 1,000 personas. Y entonces, pues esto también puede ser visto como una historia de éxito, ¿no? Porque pues nadie daba nada por él, nada, ¿cómo dicen? No dan un peso por él. Y al final de cuentas fue quien es ahora el presidente, ¿no? Entonces en esta época, en el 2022, a mediados, empieza su campaña y empieza a destacar por lo que decía, ¿no? Por su personalidad. Empieza a ser muy gritón, empieza a ser muy radical, así como muy, no sé, muy histriónico, ¿no? En sus movimientos, en su hablar, ¿no? Y él hablaba, pues que criticaba abiertamente en contra del comunismo, ¿no? Lo que decía al principio, decía, a los políticos hay que sacarlos a patadas en el culo. Entonces, pues ahí la gente, ¿no? Empieza ahí a tener mucha popularidad. También los analistas hablan acerca de que todo este tipo de cosas, o sea, pues de comunicaciones, pues, fueron parte de su campaña política, ¿no? Para destacar, para llamar la atención. En algunos lugares sale ahí con un dólar impreso gigante, con su cara, ¿no? En lugar de Benjamin Franklin, sale ahí la cara de Milei, promocionando que él va a dolarizar, ¿no? Es una de las propuestas que tenía de la política económica. Ahorita explico eso. Pero y salía con la famosísima motosierra, ¿no? Ahí diciendo, va a recortar los presupuestos a las secretarías del Estado, ¿no? Y sale con la motosierra ahí recortando. En los comerciales diciendo que hay un comercial, seguramente lo habrán visto, no es un comercial, pues es un video en donde están pegados varios papelitos con los nombres de los diferentes de las secretarías del Estado, y va pasando Macri y dice, este se va para afuera, ¿no? Y este para afuera, y este para afuera, y o sea, va a recortar todo eso, ¿no? Todas las dependencias del gobierno. Y entonces, pues ahí se empieza a ser muy popular por esta cuestión, ¿no? Su política es neoliberal. Lo que dice es que pues, va a dolarizar, que va a estar luchando contra el comunismo. Por eso es que decía también mucha gente, debido a estos movimientos, o sea, movimientos, quiero decir, de su personalidad, mucha gente recordó o le vino a la mente toda esta historia, ¿no? Todas estas historias de las dictaduras, de cómo se imponían, de cómo había represión militar, ¿no? A la gente, y entonces este discurso pues les hizo recordar a muchas personas esto, y temían, ¿no? Que la imposición o que el ganar de este personaje, el salir ganador en las presidenciales, iba a representar pues eso, ¿no? El hecho de que se volviera una mano dura y una mano muy estricta con represión al pueblo que no estuviera de acuerdo en apoyarlo, ¿no? O que pudiera por lo menos, o sea, si se van a recortar tantas secretarías, obviamente va a quedar mucha gente sin trabajo. Entonces esa gente que no tiene trabajo, pues va a protestar porque les quitaron el trabajo desde el gobierno, ¿no? Y entonces van a marchar, y si marchan, pues ahí Milei los va a reprimir con la policía, y entonces a lo mejor Milei, con tal de mantener la paz y de sostener su política económica, etcétera,
pues a lo mejor los reprime con violencia para crear este efecto de miedo, de temor en la población y que pues no se rebelen más, ¿no? Ese era el temor, o es el temor de muchas de las personas que también criticaban un poco este movimiento, esta personalidad del personaje, ¿no? Como tal. Entonces ya en el 2023 pues tenemos a una población argentina pues con todo el hartazgo de todos estos periodos anteriores en los que pues, no ha habido resuelta su problema político, económico, ¿no? Que tienen una altísima deuda. El 85% del PIB de los argentinos es deuda. O sea, el Producto Interno Bruto, lo que produce una persona dentro de Argentina durante todo un año, pues es el Producto Interno, o sea, la división o la media de todos de estas cantidades es lo que produce, digamos, un argentino promedio en el año. Y de lo que produce, el 85%, tendría que pagar el 85% en deuda. O sea, imagínense tener una deuda del 85% de sus ingresos, ¿no? O sea, es altísima. Entonces, ahí está, es una parte de las características de Argentina en el presente. Hay una población en pobreza, que son el 40% de la población, son 18 millones de personas en pobreza. Y como decíamos, pues una inflación actual de 140% de inflación anual, ¿no? O sea, lo que se va aumentando los precios de los productos en Argentina. Y pues ahí está la gente, ¿no? Tratando de sobrevivir. Entonces, Milei llega con estas propuestas y ganó la presidencia, ganó las elecciones en segunda vuelta, le ganó al candidato presidencial de izquierda, Sergio Massa, que representaba pues al gobierno de izquierda, ¿no? La continuidad, pero pues ya los argentinos, como he visto en muchos reportajes, en muchas entrevistas de argentinos de a pie, pues sobre todo estaban hartos de que la política de izquierda no hubiera funcionado, ¿no? Y esto es importante también resaltarlo porque, por eso les mencionaba en un principio, cómo se vinculó históricamente los movimientos de izquierda, del peronismo, con el auge económico, de la afluencia económica que sobrevino después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como que esos dos conceptos se quedaron en la mente, como si fuera una fórmula, y entonces los argentinos ya pensaban de alguna manera, ¿no? O no, de la generación anterior, que esa era parte de la fórmula de solucionarlo, ¿no? Y bueno, por eso siempre las políticas neoliberales pues han tenido también esta forma en la que no están de acuerdo, la mayoría también, bueno, una gran cantidad de población que también tiene ideas más bien pues de izquierda, y ahí está el debate, ¿no? Finalmente el debate pues finalmente cayó del lado de, como decíamos, ¿no? de Javier Milei, el ganador del partido Juntos por el Cambio, en una política de ultraderecha, es libertario, y él, como dijimos, pues había prometido varias cosas muy radicales en cuanto a la economía para resolver el problema económico de Argentina. Entonces, ya rápidamente para concluir, vamos a ver qué es lo que prometió y vamos a ver rápidamente qué es lo que puede pasar en Argentina en los próximos años, ¿no? O en los próximos meses. Bueno, primero dijo que iba a recortar las secretarías o los ministerios, ¿no? Los ministerios de salud, de educación, de desarrollo social. Dijo que los iba a recortar y todo ese dinero pues se iba a ahorrar y se iba a ir para resolver los problemas de deuda, ¿no? Estas secretarías o estos ministerios no se pueden recortar también así de tajo porque pues tienen muchos compromisos como de pensiones y algunas cosas que ya se están dando que no es que se puedan recortar totalmente, sino que pues tienen que reducirse, ¿no? Y bueno, ese es un primer punto. Él ha prometido el déficit cero para el 2024, el déficit, o sea, de que no esté la economía en cero, en rojos, ¿no? En números rojos, digamos, o sea, que se queden números negros. Y para ello ha decidido también cerrar el Banco Central argentino. El Banco Central argentino, pues tampoco es que lo pueda cerrar así como se cierra cualquier cosa, ¿no? Obviamente ya hay muchos compromisos y solamente se puede reducir, digamos, de operaciones.
pero lo que busca es que la economía en Argentina se libere, o sea, nadie controle la economía más que el mercado, o sea, que nadie libere la economía más que la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, en Argentina los mercados, digamos que se van a regular bajo esta primicia del mercado, ¿no? De la ley de la oferta y la demanda, y entonces va a privatizar las empresas de Argentina. Dijo que todo lo que se pueda privatizar lo va a privatizar, lo va a poner en manos de los compradores privados, ¿no? Y bueno, esto también puede traer una consecuencia muy importante. Por ejemplo, ¿no? Lo que ya les pasó de hecho a los argentinos en la época después de la Segunda Guerra Mundial, se privatizaron también los ferrocarriles nacionales, y entonces cuando el Estado mantiene estos fideicomisos o estos apoyos económicos a estas obras, pues permite, por ejemplo, que la gente se mantenga comunicada, ¿no? Pero cuando ya es una empresa privada la que rige los trenes nacionales y se da cuenta que hay ciertas rutas que no le dejan tanta afluencia económica, o sea, no tiene ganancias porque muy poca gente va, entonces cierra esas rutas porque no le representan pues una ganancia económica, y a la gente que sí las utilizaba, que es poca gente, pero que las utilizaba, las va dejando aisladas. Esas personas tienen que buscar otros medios de comunicación y ya se van quedando aisladas, ¿no? Con el tiempo ya van dejando de viajar y se van manteniendo incomunicadas e indesarrolladas, ¿no? También el desarrollo se va centrando en los centros urbanos, y eso es también parte de la política económica neoliberal cuando se privatizan, ¿no?, los recursos de los países, ¿no? Y es parte de lo que quiere hacer también Milei con esta serie de recortes, ¿no? La famosísima que dijimos, la dolarización, que significa simplemente que va a desaparecer gradualmente el billete argentino, el peso argentino, para ser sustituido por los dólares, ¿no? Y entonces en este momento, pues lo que pasa es que no hay suficientes dólares, suficientes billetes físicos en el país como para que toda la gente pudiera cambiarlos, ¿no? Entonces ese es un problema que también va a tener que enfrentar Javier Milei, la pérdida de billetes, ¿no? Y bueno, se calcula en 35,000 millones de pesos el poder adquirir estos billetes, y Javier Milei pues hace referencia a los varios recortes que promete tener para que se pueda financiar esta dolarización, ¿no? Otra cosa también importante es que va a recortar las financiaciones, los financiamientos que tienen muchas de las empresas, como decíamos en un principio, ¿no? Los financiamientos que se los dan a las empresas privadas. Y entonces, esto lo que va a provocar es que las empresas privadas, al no tener financiamiento, van a subir los precios de sus productos. Entonces, en un principio, los primeros meses, se puede llegar a ver cómo es que los precios de las cosas van a afectar directamente a la gente, y de hecho estas medidas pueden ser muy, muy, muy fuertes, ¿no? En un principio, de hecho Javier Milei lo ha dicho, van a ser unos primeros meses muy duros en los que suben los precios por la falta de financiamiento a las empresas, pero la teoría económica dice que después pues ya van a bajar los precios precisamente cuando se regulen, en la medida en la que los dólares empiecen a circular en Argentina, ¿no? Entonces es una especie de volado. Es una especie de volado. En algunos medios de comunicación yo estaba escuchando que hablan acerca de que Argentina saltó al abismo, ¿no? Porque, pues, en realidad, o sea, en la teoría económica, uno puede hacer todas las teorías económicas que se le ocurran y hacer predicciones, pero realmente no se tiene ciencia cierta, ¿no? O sea, no se sabe a ciencia cierta lo que va a suceder, porque puede haber elementos que al final de cuentas cambien toda la dinámica, ¿no? O sea, si hay una guerra, por ejemplo, pues pueden cambiar las cosas, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos elementos que pueden realmente no funcionar como se tienen pues pronosticados, ¿no? Originalmente. Pero como decía, ¿no? Pues ya la población argentina pues está muy fastidiada de toda esta política que ya no quiere, ¿no? O sea, como les digo, hicieron un voto
un voto de castigo a los gobiernos de izquierda, porque pues no terminaron sin resolver las cuestiones, ¿no? Entonces, en términos muy generales, muy generales, aunque ya llevo un ratote hablando de esto, pero pues en términos muy generales, porque podemos hacer un análisis muy profundo y seguramente lo estaremos haciendo para analizar cómo le va yendo a este gobierno. Esa es la explicación de lo que sucede con el gobierno actual y con el próximo gobierno de Javier Milei, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo muy importante, ya como un contexto global, ¿no? Geopolítico internacional actual, y es el hecho de que cuando Javier Milei está promoviendo la dolarización del país en una tendencia internacional, como decíamos, en la que países muy importantes como Rusia, como China o como Brasil, que son también unos grandes socios comerciales de Argentina, han decidido precisamente lo contrario, ¿no? Han decidido ya no utilizar el dólar como su moneda de cambio para sus relaciones comerciales, ¿no? La desdolarización es algo que por el otro lado los gobiernos y organizaciones de izquierda que también tienen este discurso antiimperialista, etcétera, están resaltando en este momento del presente, ¿no? Entonces, por eso también un poco la duda, o sea, se dice que Argentina pues va en lado contrario, ¿no? de la historia, tratando de resolver esta crisis económica que pues ya les duró varias décadas. Entonces, bueno, pues hasta ahí vamos a dejar este podcast. Si llegaron hasta acá, los felicito, les agradezco muchísimo de todo corazón el interés que tienen, la confianza y que se hayan quedado hasta por acá. Si son argentinos, les agradezco todavía más, un poco más, porque se quedaron hasta acá. Y a todos los invito a que nos comenten, nos amplíen la información, nos digan lo que opinan al respecto de este tema, nos compartan lo que quieran compartirnos, ¿no? Nos pregunten incluso, aquí en Escritorio Internacional, pues ya saben que hacemos esto con mucha pasión y nos dedicamos a estar entendiendo qué es lo que pasa en el mundo y muchas veces hay algunos elementos que se nos pueden escapar o que no alcanzamos a ver y que ustedes como espectadores o como estudiantes o como profesores, investigadores, profesionales interesados en la geopolítica y las relaciones internacionales nos pueden aportar para que nuestra visión sea mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí vamos a dejarla. Les agradezco mucho, como les dije. Los invito a que nos sigan. Próximos podcasts, próximos mini videos, series para entender lo que pasa con los conflictos internacionales. Y algunos videos de historia son las producciones que tendremos para ustedes en el futuro. Muchas gracias, muchachos. Les agradezco y ya saben, nos veremos en el futuro.